Con respecto al cultivo de maíz en la presente campaña en nuestra región, la situación viene un poco complicada en el sentido de los márgenes del cultivo. Por eso los productores están analizando muy fríamente y detenidamente la posibilidad de repetir superficie o no en esta campaña. Cuando analizamos una campaña con respecto a la anterior, en la campaña 2015-2016, que es la que vamos a estar iniciando, comparativamente con la anterior, si estamos a la fecha, que es fin de julio, podemos decir que estimamos una reducción en la superficie a sembrar por el cultivo en nuestra región en forma muy marcada e importante. Hoy creemos que esa superficie puede ser de alrededor de un 50% menos que la campaña anterior, que ya veníamos de una superficie inferior con respecto a las anteriores. O sea, venimos en las últimas 2 o 3 campañas perdiendo superficie de cultivo de maíz. Si analizamos las causas de esta disminución de los productores, esta decisión de producción de los productores de sembrar menos superficie de maíz, son varias, pero la fundamental es claramente la rentabilidad, en muchos casos negativa, del cultivo. Para aquel productor que trabaja a campo arrendado, sembrar maíz en la presente campaña es como decimos, de rentabilidad negativa o neutra, con una inversión por hectárea para sembrar maíz muy superior a lo que es para sembrar otro cultivo competitivo en cuanto a superficie, como por ejemplo soja. Por lo tanto, la decisión del productor pasa fundamentalmente por una cuestión de rentabilidad y una cuestión de oportunidad del negocio. Distinto es el caso cuando analizamos aquel productor que es propietario, que en ese caso sí el productor va a mantener una superficie destinada al cultivo de maíz por una cuestión de rotación, por una cuestión agronómica fundamentalmente en cuanto a la rotación de cultivo. Por eso creemos que cuando analizamos nuestra zona, donde más del 50% de la superficie es arrendada, en esa superficie prácticamente es inviable hacer maíz, y eso es lo que nos lleva a decir que la superficie va a caer drásticamente. Y cuando analizamos márgenes de cultivo, decimos que normalmente hacer una hectárea de maíz en un productor de campo propio rondaba los 40, 45, 47 quintales por hectárea de maíz, podemos decir entre 40 y 50 quintales de maíz para producir una hectárea en cuanto a margen bruto. Y hoy ese número prácticamente se duplica o está entre los 70 y 80 quintales de maíz. Por lo tanto, claramente el número es muy malo, digamos, en el cultivo de maíz en la presente campaña. Respecto a qué hacer los productores de parte de una cuestión técnica, claramente el consejo es que aquel que pueda mantener superficie de maíz trate de mantenerla. Por una cuestión agronómica en nuestra zona y en toda la zona núcleo del país, tendríamos que estar haciendo mucho más maíz que lo que se está haciendo, mucho más gramíneas en general, lo que es trigo, maíz, y lamentablemente vemos que la decisión del productor pasa por lo contrario, digamos, este año hemos reducido superficie de trigo, se va a reducir superficie de maíz. Por lo tanto, desde el punto de vista agronómico, lo que técnicamente se puede recomendar es mantener o aumentar superficie en maíz. Lo que pasa es que uno tiene que evaluar lo agronómico con lo económico, y es lo que hace el productor, obviamente, y la necesidad del productor es pasar la presente campaña con la menor pérdida posible en muchos casos, porque en muchos casos se van a asumir pérdida para hacer algunos cultivos, pero aquel productor que pueda mantener superficie, creemos que tiene que mantener superficie maíz.